Bueno, buenas tardes. Seguimos aquí con estas entrevistas del alma de esas personas que han pasado por situaciones muy extremas, ¿no? Cercanas a la muerte y que han podido vivenciar, ¿no? Fuera del cuerpo una serie de circunstancias, de sensaciones que cuando volvieron y regresaron a, a su cuerpo físico, cambió muchas cosas de su vida. Y, y siguieron los derroteros que traían ya en ese momento, ¿no? Lo podríamos decir así, es como que ese latido del alma, ¿no? Empezó a hablar y a susurrar más fuerte, y entonces cambiaron sus vidas para poder seguir ese susurro. Hoy tenemos una persona muy especial, como todas las semanas, son personas maravillosas, súper especiales. Cecilia Chiarpoti. Bienvenida. Gracias por venir aquí a este espacio y contarnos tu historia, porque seguramente es maravillosa, ¿no? Como todas las que oímos, ¿no? Y acercarnos un poquito más a eso que llamamos, ¿no? Experiencia cercana a la muerte y qué significa en realidad. Cecilia es terapeuta holística, es medium, y después de esta experiencia de la ECM, Cecilia, ¿me podrías decir cómo cambió tu vida, tu forma de ver el mundo? ¿Qué tipo de diferencia encontraste, ¿no? Antes y después de la ECM? Si hubo algún cambio en tus creencias, en la existencia de Dios, en la existencia tras la muerte, ¿no? La vida, ¿no? Tras la muerte, en, tu, en ese compendio, ¿no? Que uno puede llamar religiosidad, espiritualidad. ¿Qué pasó tras tu ECM? Vamos a comenzar por ahí. Bienvenida. Ok, bueno, muchas gracias por invitarme aquí en esta hermosa casa, gracias por llegar a todos estos lugares, así que muchas gracias nuevamente, ¿sí? Comentar un poquito de mi vida, de mi existencia, de muy chiquitita, yo ya casi tengo mis 47, pero bueno, a partir de mis 2 años de edad aproximadamente, comienzo una especie, digamos, de diferentes sensaciones. Le ponía mucho en bochorno a mi madre, pobre, porque yo percibía a las personas, ¿sí? O sea, le sentía hasta olores, pero eran olores de enfermedades, ¿sí? O sea, sabemos que hay enfermedades que transmiten olores, ¿sí? No vamos a nombrarlo aquí, pero ya nos vamos dando cuenta. Entonces yo le decía a mi madre, mamá, esta persona tiene esto, o hasta incluso le percibía, obviamente, telepáticamente los pensamientos. Pobre mi madre que sufría varios imprevistos o vergüenza, ¿sí? Y más ese tiempo atrás que era tan hermético, ¿no? Era una circunstancia bastante cerrada. Fue así que, fíjense en que yo empiezo con diferentes circunstancias en donde, perdón, ¿se me ve? Sí, sí, Ah, completamente. bien, Sí, sí. bien, que se me ha bajado aquí, ya, aquí estoy. Se me había corrido aquí la grabación. Entonces empiezo a mis 2 años de edad con todo esto, pero empiezo a tener sucesos que no supieron cómo diagnosticar o informar, pero le pusieron obviamente como convulsiones. Yo sufría convulsiones, me quedaba sin aire de la nada, o le ponían el típico histeriqueo, ¿no? De los niños que tenían el Sí, histeriqueo. Y bueno, pero de la nada, siempre he sido muy pacífica, muy tranquila. De la nada tenía estos sucesos, o sea, yo sabía que no quería estar aquí. Me pasaba muchos momentos que miraba hacia diferentes lugares y decía, por favor, vengan a buscarme. O sea, tenía una sensación, un contacto de no pertenecer aquí a la tierra y me sentía como lejos de casa. Muchas veces tomaba una soga y la lanzaba arriba como podía, o sea, de mi tamaño, recuerdo de mi pequeño tamaño, de lanzarla y decir, tomen la soga, cogen la soga porque me quiero subir, me quiero ir. Y bueno, obviamente no pasaba. Entonces tenía estos sucesos donde me ocurrían especies de convulsiones, me quedaba sin aire y en ese interín de todo ese tiempo sin aire, me salía del cuerpo, hasta que obviamente mis padres me llevaban hasta el hospital más cercano. No,
no sufrí, digamos, tipo de resucitaciones extremas, pero la verdad que no sé qué hacían o me inyectaban o qué, que yo regresaba. El hecho de salir del cuerpo era una sensación tan placentera, era una sensación tan bella, o sea, salir del cuerpo y observar desde la habitación, observar a mis padres y seguir y continuar. Y era justamente el placer de volar, de seguir volando, de seguir conectando, de no sentir nada, o sea, no sentir ni dolor, no sentir una emoción, sino era el que me voy, o sea, sin nada, sin mente, sino con una especie de presencia, ¿sí? O sea, yo creo que es justamente la especie de conciencia, con lo cual se iba desplegando el alma. Y llegaba un punto en donde luego, o sea, retomaba el viaje de vuelta. Veía a mis padres esperando, o mi madre, mi hermana, esperando ahí que yo estuviera bien y ahí regresaba a mí, me integraba a mí. Fue de ahí que empecé con varios sucesos de como investigaciones neurológicas, porque no encontraban qué era y me empezaron obviamente a dar una sustancia, obviamente, para no nombrar tanto el tema de cuidar las palabras. Y esto como que me fue bloqueando, me fue apagando, me fueron como conteniendo en todo esto que hacía, obviamente. Era por un lado súper peligroso, pero no tomaba noción, era tan pequeña que o sea, desde mis 2 años aproximadamente hasta mis 6 años, me ocurrió esto en varias ocasiones, ¿sí? Y me salía fácil, pero bueno, me ocurre esto a nivel medicinal y ya no me pasa más nada. Obviamente me apago, me pasa algo que me apago y era como que necesitaba expresarlo de alguna u otra forma y mi mamá al verme, no sé si sugestionada o la sugestionaba a ella, como que había quedado como una especie de ente, como que ya no era yo, ella empezó a estudiar en ese entonces metafísica con Connie Méndez, ¿sí? Porque era la más, era la que más incursionaba en todas estas Sí, áreas de espiritualidad, paranormal, ¿sí? Todo esto porque, claro, las cosas que yo decía no encajaba en algo psiquiátrico, pero tampoco dentro de la locura ni nada, pero era todo natural, todo me salía de esa forma. Entonces mi madre empieza a ayudarme con metafísica, empezar con decretos, con sucesos, meditaciones. Ella más que nada se capacita y eso a veces hablo muchísimo con las personas que hacen terapia conmigo porque si tienen circunstancia con los hijos, es importante trabajarlo primero con uno. Cómo se puede tomar diferentes tipos de herramientas, como sea, para poder ayudar a todos los que nos rodean, no solamente hijos, sobrinos, familiares, o sea, como sea. Entonces estos sucesos, luego como que empiezo mi incursión de niñez, adolescente, una vida prácticamente normal, pero muy solitaria. Siempre fui muy solitaria. Me llamaba mucho la atención al ser justamente que ahora se declaran los hipersensibles, ¿sí? Ser muy sensible a las personas. Y ahí empecé también a integrar a medida que fui creciendo, porque era como que me dejé dentro del juego, de la niñez, o sea, adolescencia, tranquila, pero la vida misma es como que me volvió a retomar a esto. Empecé a tener accidentes, ¿sí? Distintos tipos de accidentes, como que la vida era, toma, te doy un bofetón, tienes que retomar a tu tarea. Fue así que empecé después a estudiar Reiki, ¿sí? El Reiki que significa energía universal, y de una manera desestructurada, ¿sí? Digamos, dentro de esta técnica oriental,
yo le decía siempre a mi maestra, enséñame pero de una forma más tranquila, más libre, más sutil, como que se pueda llegar a adaptar a todo sin algo estricto, sin un itinerario, no, 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 algo libre, porque todos somos distintos, todos buscamos algo parecido, pero tenemos nuestra propia esencia también. Entonces, fue así que me capacité en ello, hice algunos que otros talleres también, me incursioné en el coach, también dentro de la neurociencia, y así fui, digamos, creciendo poco a poco ante esto. Hace 2 años atrás también me tuve que operar y en la sala de cirugía, sí, tuve que hacerme una pequeña cirugía, pero bueno, estuve ahí anestesiada y todo. También ahí fue cuando me salí nuevamente del cuerpo. Me encontré con seres porque tengo contacto, ¿sí? No hago canalizaciones, pero sí hago interpretaciones. Y me encuentro con seres donde el mensaje que recibí fue, te hemos recuperado, ¿sí? Y aquí estoy, tratando de comentar estos conceptos a veces difíciles de exponer, Sí, pero algo que siempre me dice la gente, ¿cómo haces para tener esa paz? ¿Cómo logras esa paz? Y yo creo que justamente esa paz se obtiene ahí, desde lo invisible, pero no es para que los invite a ir a hacer nada que no corresponda, al contrario, es que tal vez me sienta, yo muchas veces digo, me siento como voluntaria aquí en este planeta Tierra para poder ayudarlos a todos, ni tampoco me siento extraterrestre, por supuesto, pero tal vez con esta consideración o estos conceptos y esta experiencia justamente para poder ayudarlos, colaborarles, siempre desde el amor y el respeto, ¿sí? Porque a veces se mezcla como la soberbia y todo. No, 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 no es soberbia. Es un acto de amor, es un acto de tratar de ayudarlos o acompañarlos más que nada en este estar que sí se puede estar. Hay ya un creo. montón de cosas que nos pasan en la Cecilia, vida. en ese momento en que tú tienes la ECM, cuéntame qué pasa. Tú te ves fuera del cuerpo y qué ocurre a tu alrededor. ¿Qué sientes? Bueno, es una sensación sin pensamiento, sin emoción. Es como que quedas desconectada de la mente, pero con mente. O sea, vas con una mente, vas con una conciencia y se siente algo tan pleno, tan glorioso, tan exquisito. O sea, es una sensación, pero más allá de un amor absoluto. Es algo magnífico, ¿sí? O sea, no sé, dentro de las pocas palabras que se puedan llegar a dar o a describir o integrar entre sinónimos o como sea, es una sensación placentera, donde no quedas con pendientes, o sea, por lo menos en mi caso, no me quedaba con ningún pendiente. Simplemente iba, iba no sé a dónde, observaba, estaba, presenciaba y luego volvía, ¿sí? O luego volvía, o sea, pero no era como verme, o sea, sabía que había alguien ahí, sabía que era mi cuerpo, pero sentir de que no me pertenecía, sino que la única que se pertenecía era a mí misma, ¿sí? Sin pertenecer tampoco al entorno, a la familia, mamá, papá, o sea, simpleza, simplemente eso, algo tan simple como la sensación del viento y siendo viento a la vez, ¿sí? Ese elemento, o sea, sin sensaciones, sin emociones, simplemente ser. Y cuando acaba esa experiencia y tienes que regresar al cuerpo, ¿qué pasa contigo tras esa ECM? ¿Qué cosas cambian dentro de ti? ¿Qué me podrías contar con respecto a eso? Bueno, al principio de chiquita, eran como una especie de amnesia. Cuando volvía en mí, era como que me quedaba entre nublada o ni siquiera preguntar qué pasó o por qué volví.
o qué sucedió, o el susto, no, no, nada, nada, o sea, era la nada y, y ni siquiera el volver a empezar, una sensación de, bien, tengo que estar aquí, el ok, ¿no? Aquí estamos, ¿sí? Sigamos, continuemos, Y sí. cuando eres más mayor, ¿qué sensación tienes cuando vuelves? ¿Qué cambia, no? ¿Qué tipo de diferencia sientes antes de la experiencia, a después? ¿Cómo te cambia la vida? Uf, cambia muchísimo porque empiezas a ver desde otras perspectivas, ¿sí? O sea, más allá de decir honro la vida, más que nada eso es decir, existe el todo, o sea, no hay ni un principio ni un fin, es una continuidad. Continuamos, continúo, esto Ajá. es infinito, sí. Es como formar parte, es como formar parte de un todo, ¿no? De una gran estructura holográfica, vamos a decirlo así, podríamos decirlo así, donde tú te sientes integrada con ese todo. Entonces, cuando vuelves, mm, ¿cómo acoplas todo eso dentro de ti, en tu bienestar, ¿no? Psicológico, en tu esfera psicosocial? ¿Cómo haces para integrar todo eso? Porque imagino que debe ser difícil, ¿no? Una vez que has sentido todo, de repente, por ejemplo, me imagino, ¿no? Que eh, la vida cambió para ti, el mundo tal y como lo veías, ¿no? Como me dices, ahora lo ves como un todo, ¿no? Me imagino que el miedo a la muerte no existe, sabes perfectamente que hay una existencia tras la muerte y tus creencias, por ejemplo, ¿cómo cambia todo eso? ¿Cómo lo Sí, acomodas todo eso? ¿Cómo lo acomodas dentro de ti? totalmente, claro, porque la sensación es de una paz plena y de no querer escuchar más ningún ruido. Es como que empiezas a crear, yo a veces digo, empiezo a crear mi propio búnker energético o la ermitaña, a veces me considero muy ermitaña, pero porque cuido también, o sea, esto me llevó a decir qué necesidad hay del ruido mental, del ruido caótico, del miedo, ¿no? Que es cierto, tiene que existir todo, porque eso es fundamental. Todas las emociones, todos los pensamientos son parte y forma del ser humano. Pero potenciar todo esto y mejor potenciar la sensación de paz y amor es algo que está completo de plenitud. Y, y a mí lo que me pasa al ser sensible, porque esto me sensibiliza muchísimo, o sea, me sensibilizó y me mantiene sensible, me pasa que en lugares grandes de muchas personas o lugares con reuniones y todo, en ocasiones me abruma porque escucho, o sea, escucho el barullo, no me entrometo, ¿sí? Porque puedo incluso a veces interpretar dentro de la telepatía y la comunicación, Ah, pero claro, no la ejerzo porque en esta era, o sea, lleva prácticamente al trastorno. No quiero llegar a trastornarme, o sea, no podría o no soportaría estar escuchando a todas las personas a la vez. Tendría que tener un entrenamiento con, tal vez de menor edad, tendría que haber sido como para pulirlo y empezar a discriminar. Entonces directamente eso lo cierro, mantengo como un bloqueo, pero me sensibilizo. Hoy por hoy también huelo a las personas o percibo a las personas que tienen diferentes tipos de diagnósticos, ¿sí? O sea, es como que tengo como una especie de visión que también me ha ayudado a desarrollar todas estas circunstancias que me han ido sucediendo y encamino a las personas, les digo, bien, está sucediendo esto, está sucediendo aquello, recurre, sí, a la medicina correcta, como sea, obviamente la ciencia siempre es muy, digamos, necesaria, porque de eso se cuenta, y todo, o sea, es un gran panorama a lo que puedo llegar a ir respondiéndote. No ocurre permanentemente, entonces por eso vuelvo a lo mismo.
soy ermitaña, trato de estar más conmigo misma porque cuido de esa forma mi energía. Si no es muchísimo, o sea, Sí, porque es interesante, ¿no? Claro, esa amplitud de conciencia, o sea, y de qué manera esta experiencia y los efectos que nos estás contando influyen en tu nivel de conciencia, porque en esa responsabilidad de tus actos, ¿no? Cómo eso se va nivelando. O sea, realmente, ¿qué cambio crees tú que ha sido fundamental a raíz de tu experiencia de la ECM? ¿Cuál crees que ha sido ese pensamiento, esa sensación que a partir de ese momento cambia tu vida, ¿no? Por ejemplo, como nos estás contando, ¿no? Alejarte un poco de todo ese ruido externo, porque si no, uno al ser hipersensitivo se volvería loco. claro, o sea, lo que me ha ayudado esto a entender más lo que es el sistema o el plan de lo paranormal, ¿sí? O sea, más allá de todo lo que sea ciencia ficción y todo eso, porque a veces tratamos de recurrir a eso para tratar de dar mención a lo mismo, es justamente entender todo lo que lleva a los planos cuánticos y a las dimensiones en cuanto a frecuencia, resonancia, ¿sí? Y sentir todo esto a modo de que sí existe, existe todo, o sea, existe el más allá Sí, y qué información se puede dar con ello, ¿sí? Toda esa circunstancia que sabemos que se viene estudiando la física cuántica de más del año 63, de ahí para acá, es tan importante porque eh, muchísimas personas han llegado a mí, por ejemplo, bueno, del lado de la mediunidad o del lado de bloqueos personales, la infancia, relaciones entre parejas, hijos, etcétera, familiares. Es muy bonito de que les pueda llegar a dar justamente una interpretación a todo ello y integrarles en un mensaje o en muchos mensajes. Esta tarea que yo les puedo ofrecer es justamente un medio, digamos, no sé, de que va más allá de unas circunstancias de una ayuda o una colaboración o un acompañamiento tan importante que a veces no lo podemos descubrir solitos, ¿sí? No, para nada. Es importante verse y observarse en todas las facetas y en cada uno de estos aspectos que tenemos aquí como herramientas. como Y herramienta, poder, claro, y poder integrarlo y transformarlo, trascenderlo constantemente. claro. ¿Y a qué cosas, personas o situaciones tuviste que renunciar cuando volviste de tu experiencia? Bueno, la verdad que a muchas cosas. He tenido varios trabajos, he tenido varios trabajos y en cada trabajo, o sea, me he sentido incómoda porque obviamente me quería meter dentro de lo que era el ámbito normal del ser humano y cada cosa me fue llevando a decir, no, 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 o sea, esta es tu tarea, esta es la tarea del servicio, este servicio holístico que le digo yo, que lo holístico integra todo lo que es lo espiritual dentro del amor y el respeto, como siempre lo voy a repetir, para que, bueno, de esa forma las personas puedan llegar a cada grado de entendimiento, ¿sí? En esta área espiritual. Porque obviamente respeto todo aspecto también en cuanto a sucesos de creencia y todo ello, porque bueno, yo también creo, sí, creo en todo ello, creo en todo ser ascendido, creo en las almas que me vienen a buscar, que también, o sea, llegó un momento que percibirlas tanto que de tratar de llevar mensajes, pero por ejemplo me pasó en varias ocasiones de seres que me venían a buscar, pero después de 2 años podía llevarles el mensaje. Esa conexión de que allá del otro lado, como se le llama, no hay espacio ni tiempo, nada. Está la nada y el todo. ¿Sí? Yo creo que más que nada el todo que hay una comunicación tan placentera, tan íntegra y que siendo alma siempre vamos a estar
en sincronicidad y en disposición, ¿sí? Como, a ver, los ancestros, hablar de la parte ancestral es tan importante, tenerlos en honor y en respeto, porque algo que siempre me explican las almas es que ellos necesitan seguir trabajando. Ellos buscan la luz que tenemos aquí, es la luz de su árbol genealógico. No es ninguna otra luz, ¿sí? Es la luz de nosotros. Y ellos, para poder seguir trascendiendo, necesitan colaborarnos. Y es ahí donde les ayudamos a avanzar cada vez más en estos estados de conciencia. Yo digo siempre, así como hay ministerios o secretarías aquí en este plano físico, también lo hay en el plano álmico, también Claro, lo hay. Eso seguramente. es Eso fenomenal, o es sea, una seguridad, ¿verdad? Una experiencia que a través del tiempo, ¿no? De tu trabajo, no solo de la ECM, sino a raíz de todo el trabajo que desarrollaste después. ¿En algún momento, Cecilia, sentiste temor, miedo a ser juzgada por tu experiencia o tuviste dificultad para expresar con palabras, como me decías antes, ¿no? Sobre todo de chiquita, ¿no? Lo que había sucedido en un entorno seguro. ¿Lo has dudado alguna vez en contar la experiencia o no contarla? uf, sí, sí, en lo que es la parte de mi adolescencia, que me tocó momentos en donde, por ejemplo, tenía compañeros de mi edad, 14, 15, 16, 17 años, que, bueno, eran etapas donde uno perdía un abuelito, una abuelita, y me tocaba dar el mensaje. Y claro, no, quedaba de loca. ¿Qué estoy diciendo? Se me enojaban. Y fueron sucesos de que me apagaban, obviamente, me mantenía en apagado, ¿no? Me aislaba. O cuando les daba alguna explicación y quería ayudarlos, no, 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 o sea, no ocurría así de ninguna manera. ¿Y cuál ha sido el desajuste o la disarmonía más importante que sufriste después de tu experiencia o de tus experiencias? ¿Cuál dirías? Fíjate, no me he puesto a pensar, pero es que han sido diferentes sucesos, ¿sí? Estos sucesos que cada cambio que he hecho, ¿sí? A veces he sentido dentro de lo que tengo mis visiones, eh, mi misma visión, mi mismo corazón siempre me ha dicho, vamos, es por aquí. Y yo a veces me quedo, y pero si voy por aquí, algo me va a pasar, ¿o? O sea, me bajo a la parte del ego, bendito el ego, pero con el miedo, ¿no? De decir no. Y después decir, ok, vamos, tiene que ser por acá. Y tomar esos cambios, he tomado cambios drásticos, o sea, de estar en un lugar, cambiar al otro, personas que llegaban a mí y correrme de ahí o que ellas se corrieran, un montón de cosas, ¿sí? Pero después ver las consecuencias positivas, hasta dónde se llegaba eso, con todo una gran finalidad en colaboración, en ayudas. He ayudado de muchas maneras, he ayudado de tantas maneras, o sea, personas que han llegado a mí, por ejemplo, una muchacha llegó a mí que quería tener un bebé, quería quedarse embarazada y le digo, tranquila, le digo, ve al médico y me cuentas en un mes. Fue al médico porque sabía que tenía, energéticamente tenía sus ovarios tapados, pero energéticamente, o sea, era una cuestión de decir, bien, vamos a orar, vamos a poner en oración, y no es que mezclo ninguna otra cosa, al contrario, es simplemente intención y amor. Ella fue al ginecólogo para empezar un tratamiento y el médico le dijo, ya estás embarazada, no sé a qué venís acá, directamente ve a tu obstetra. Y bueno, y así un montón de anécdotas, ¿sí? En la parte astral también, personas que estaban totalmente bloqueadas. Recuerdo, hay una anécdota muy bonita de una persona que llega a mí y me dice, Ceci, mis hijos no me hablan,
vendo inmuebles y no me sale ninguna venta, me sale todo mal. Hicimos una introspección, un astral, y se vio ella misma siendo alma atada, enlazada, no sé qué habrá sido eso, hecho eso, pero logramos desencadenarse, logramos liberarse, ¿sí? No sé si habrán sido de vidas pasadas, asuntos raros, como sea, pero al liberarse, no pasaron ni 30 días, los hijos empezaron a hablar con ella, empezó a vender casas, a vender, que se llegó a asustar, porque me llama y me dice: Ceci, no entiendo. Me dice: me da miedo, me dice: me da miedo lo que está pasando. Bueno, es creer en uno mismo, es empoderarse, porque de eso se trata. Lo que yo hago, no te voy a vender un objeto, no te voy a decir: toma, toma, cómprame esto que te va a salvar la vida. No, te doy arte, te doy herramientas para empoderarte. Todo esto por lo cual yo he pasado estos límites o irme hacia el más allá y volver, es volver, o no sé si la palabra es volver, es estar permanentemente, ¿sí? O sea, y gozosamente en esta existencia, en esta eterna existencia, y poder colaborar de que el miedo a donde corresponda, chiquitito, a donde corresponda, o actuar como corresponda, y no que el miedo sea el dueño de la vida, sino de que somos seres creadores. Ujú. ¿Qué, qué capacidades, qué recursos podríamos decir que, Cecilia, que trajiste del otro lado, como tú dices, ¿no? Cuando vuelves y regresas, después de haber experimentado la unidad, ¿no? Con el todo, de sentirte, como tú dices, llena de todo, ¿no? Porque uno se llena de luz, de amor, ¿no? De amor, de ese amor incondicional que uno no conoce aquí. ¿Cómo crees que cuando vuelves, cómo lo haces? ¿Cómo enlazas todo eso? Porque claro, obviamente la persona que se fue no es la misma que regresa. ¿Qué recursos, qué cualidades traes después de esa experiencia? Que no tenía nada que ver con la persona que tú eras antes de la experiencia. Bueno, la verdad que me he venido planteando esa pregunta que tú me has dicho y tiene muchas respuestas, porque es verdad, ha ido cambiando, se ha ido modificando en mí en muchos sucesos. Un patrón permanente siempre ha sido justamente la humildad, ¿sí? La humildad de poder ver al otro con toda, digamos, su exponente, ¿sí? O sea, toda su ponencia y verlo armado, desarmado o ultra desarmado, ¿sí? Y tener esa integridad y compasión, pero no compasión desde la lástima, sino desde el entendimiento, ¿sí? O sea, cada vez que he ido y he vuelto, es como que me permito todo tipo de experiencia dentro de lo que significa el dolor, eh, el sufrimiento y entender lo que es estar en los zapatos del otro, sin juicio, ¿sí? Es algo que siempre le coloco a las personas. Digo, acá no hay juez ni juicio en absoluto, ni aquí ni con Dios. Tenemos a Dios, nuestra conciencia universal, la gran fuente, como quieran llamar, pero es el ser que, hechos a imagen y semejanza, en donde no es que me crea un Dios en absoluto, vengo acá a aprender y en estos aprendizajes poder tener tal vez algo o más o menos semejante o no en cuanto a herramientas y poder darle esto a las personas, ¿sí? Quien lo esté requiriendo, quien llega a mí, ¿sí? Hacemos un suceso, pero para que, como te dije recién, de empoderamiento, de estabilidad y de que esté pasando lo que esté pasando. Es decir, bien, agradezco el proceso, lo acepto, acepto el proceso por el cual paso. ¿Y ahora cómo hago para empezar a trascenderlo?
todo este conjunto que te estoy diciendo es cómo ayudo a cada persona que llega a mí, sea hombre, mujer, niño, porque también le enseño a niños. Hay niños, pero súper impresionantes, o sea, las cosas que dicen, las preguntas que me preguntan de historia, me preguntan de la forma de la tierra, o sea, tantas cosas que trato de transmitir, que a veces me quedo corta con la palabra, porque sabemos que la palabra ha sido totalmente tergiversada y que nos adoctrinan con la palabra, pero bueno, es poner justamente a modo de ejemplos, cuentos, metáforas, la tarea del cual estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? No estamos solamente para venir, cumplir una tarea, un trabajo, nos retiramos y nos vamos. No, ¿qué huella puedo dejar? ¿Sí? Aunque sea simple, no importa. Pero de lo que estoy haciendo, estar presente, o sea, ser esencia de lo que hago aquí. No solamente un pasaje. Gracias, Ana. Supongo que el principal mecanismo para volver renovado aquí es perderle el miedo, ¿no? A ser juzgado, perderle el miedo a la muerte, saber que estamos en una existencia plena y que esa existencia no acaba, simplemente cambiamos de traje, cambiamos de lugar y volvemos, como a mí me gusta decirlo, volver a casa. Cuando le pierdes el miedo a eso, ayudamos mucho, ¿verdad? A que las personas que nos escuchan sepan que no van a ser juzgados, que pueden estar tranquilos en su tránsito, que de alguna manera esto es mucho más de lo que vemos. ¿Crees que una experiencia así como esta, necesitaríamos todos pasar por una experiencia parecida de revisión de la vida, ¿no? De verte, ¿no? Como eres realmente, para manifestar el ser auténtico que realmente somos? ¿Crees que todo el mundo debería de sentir eso una vez en su vida? Sin, por supuesto, eh, quizás el dolor, ¿no? Que implica, ¿no? Estar en un momento, en una crisis vital donde puedes perder la vida. ¿Crees que sería necesario? Y es que en realidad ya lo pasamos. Venimos viviendo tal vez o un alma nuevita o tal vez varias reencarnaciones aquí. Ya lo pasamos. Lo que sucede es la amnesia, ¿no? Esa amnesia de que se va produciendo a medida que vamos creciendo, ¿sí? O sea, vamos creciendo y ya nos ponen en adoctrinamientos. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros niños, ¿sí? La edad que sea, que empiezan a decir, estoy viendo al abuelito, la abuelita te manda saludos, te está jugando acá conmigo. Ah, sí, decimos, sí, mándale saludo también. Y no le prestamos atención. Si eso se empezara justamente a afianzar y no perder, es ahí donde sigue la conexión, ¿sí? La conexión a todos los planos. ¿Mm? Ujú. Continúa. Muchas veces se dice que hasta los 7 años de edad, pero bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Cuántos adoctrinamientos tenemos? Por eso es que todas estas estructuras que existen están quebradas, pero bueno, ¿quién las está sosteniendo? Hay quienes las están sosteniendo. Se necesita, digamos, esa parte del plan de confort o como sea, pero bien, lleva a esa forma, ¿sí? Es raro de explicar o es una circunstancia extraña de explicar o tal vez no hay palabra o nos han quitado las palabras de explicarlo, pero claro que existe, que se puede recuperar poco a poco, sí, por supuesto, por lo menos el estado de bienestar, como te decía hace un momento. Ese estado de bienestar que por más que estoy pasando por el peor de los tormentos, ¿sí? O la peor de las circunstancias, es como dejo que mi corazón me invada, ¿sí? Es que mi corazón se colme de paz, porque de eso se trata, es experiencias, es sumar experiencias. Cada vida en la que vamos viviendo, vamos guardando, yo le digo, como códigos.
Y esos códigos son como nuestros códigos bancarios, ¿sí? O sea, solamente tú lo sabes, nadie puede ir a hurtarlos. Y eres tú la responsable de ir y decodificarlos. Pero a veces me dicen, ¿y por qué no recuerdo todas mis vidas pasadas? No, porque ¿qué tal si pasaste, no sé, 100 años de, no sé, simplemente de ser tal vez maestra de escuela o campesina, sin desmerecer a nada ni a nadie, por supuesto? Pero entonces, si fuiste campesina durante 100 años de reencarnaciones, ahora ya sabes cultivar una semilla, poner una plantita, sabes que hay que ponerle agua, sol, etcétera. ¿Qué sirve tanto en recuerdo? No, 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 me sirven esos códigos donde han habido verdaderos conflictos y ahí decodificar. Porque si estamos repitiendo conflictos o problemas, nos han hecho creer que eso, ay, es lo peor que te puede pasar. No, acá en la vida venimos a dos cosas muy importantes. A hacer lo que te sale fácil, ahí están tus dones. Si eres una, yo digo siempre, eres una panadera, pues dedícate a hacer pan. Vas a ser feliz haciendo pan. Y te sale fácil, perfecto, haz pan. Pero está la otra parte, los problemas y los conflictos. A nadie quiere, nadie los quiere a los problemas ni a los conflictos. Y pero ahí está la tarea de trascenderlos, de transmutarlos, de ver qué es lo que me está enseñando esa maestría de la cual tengo que incorporar en mí como una asignatura. Y A qué difícil, aprender. Ilia, qué difícil, ¿no? Cuando vemos la materia que tenemos que incorporar, como tú bien dices, incorporarlo desde un talante más bien amigable, hacerlo cercano a ti, que lo puedas sincronizar de una manera armoniosa, porque la mayor parte de las veces cuando atravesamos eso salimos huyendo. No queremos en realidad enfrentarlo, que quizás una experiencia como la que tú has vivido y la que han vivido muchas personas te faculta para decir, ya no hay miedo, lo que viene a mí, mm, a mí me gusta mucho decir que todo aquello que viene a nuestra vida es porque está no destinado, sino está preparado para que nosotros lo podamos abordar, pero además con éxito. Simplemente necesitamos esa fuerza, esa fe, esa creencia en uno mismo, ¿no? ¿Tú crees que una experiencia como esta, como una ECM, te faculta para enfrentar esa parte, esa materia que tenemos que aprender que es más dolorosa, que no es tan fácil? Uf, totalmente. Eh, Hay muchas exposiciones en donde he estado y obviamente te tildan de loca, que estás mal, que te fumaste. Pero bueno, es que esas lamentablemente son las frases que uno a veces escucha. Yo a veces no veo nuevamente. Cuando yo salgo en alguna exposición, acá estoy en trance, estoy dando justamente una mención y estoy preparada para quien lo necesite escuchar. Obviamente que están los que se van ahí, digamos, en hurtadillas y tratando de ver qué es lo que hay, en qué puedo criticar y el algoritmo que está preparado también para criticar y boicotear lo que realmente es y existe. Quien no lo quiere ver, que no vea. Quien no quiere escuchar, como dice el dicho, que no escuche, ¿sí? Pero como decía Víctor Hugo, cuando el ave se posa en la rama, no está pensando en qué momento la rama se va a quebrar. Vuelo, vuelo directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tantas aves hay aquí? ¿Qué tantos seres humanos hay aquí? ¿Qué tanta nobleza hay aquí? ¿Qué tanta riqueza tenemos aquí? Pues hemos venido a evolucionar, no a involucionar. Entonces, si estamos dando ponencia y estamos dando mención y estamos dando testimonios, quien quiera escuchar lo que lo escuche y quien resuene que resuene con el corazón, ¿sí? He ayudado a tantas personas, ojo, no me creo ni maestra, ni maestro, ni ser celestial en absoluto.
soy tan ser humano como ustedes, como les dije al principio. Que tengan más experiencia, ¿sí? En todo lo que es esta esencia cuántica o como se le quiera llamar, álmica y todo, claro que sí. Pues bueno, es que aquí hay algo muy importante que me gustaría mencionar. Algo que vengo comentando hace muchísimo tiempo y justamente desde el lado de la mediumnidad, tener el contacto con las almas y observar quién tiene alma, quién no, es muy importante, ¿sí? Hablar de la palabra alma está como muy enraizada en lo que es religión, ¿sí? Yo los invito a que busquen el significado de la palabra alma desde la civilización sumeria, ¿sí? Yo los invito a que investiguen, ¿sí? Y se van a llevar varias sorpresas ahí. Entonces, en vez de alma, vamos a nombrarlo energía en conciencia. Es una energía en conciencia que va, digamos, trabajando momento a momento para sumar ese estado de conciencia. Cada vez que nosotros reencarnamos, hay personas que no creen en la reencarnación, lo acepto, ¿sí? Porque viven también en diferentes líneas del tiempo. Ese es otro tema también para hablar un poquito como aparte. Pero, o líneas de tiempo o fases del tiempo. Pero lo que es el ciclo reencarnacional del alma, yo considero tres conceptos en los seres humanos. El ser humano que tiene espíritu, cuerpo y alma, o mejor dicho, en vez de alma, como le dije recién, energía y conciencia, venimos de una serie de ciclos reencarnacionales, ¿sí? Con experiencias, diferentes experiencias. Después hay otra forma de ser humano que solamente tenemos espíritu. Personas humanas que solamente tienen espíritu. Otro ser que no tiene ni alma ni espíritu. ¿Mm? Solamente es un ser humano. Estos seres humanos mantienen el sistema, ¿sí? Y forman bastante cantidad aquí en el planeta Tierra. ¿Qué sistema? Bueno, los sistemas que ya sabemos que existen. Y me van a decir, pero ¿cómo es esto? Es difícil de integrar. No es mío, no solamente me pertenece a mí el concepto que estoy dando aquí. Lo decía Carlos Castaneda, como los portales orgánicos, y hay muchos autores también que han investigado en ello, muchos mediums. Y también si nos vamos a la época del gnóstico valentino, que en un principio fue San Valentino, pero por estas ideas lo pusieron como el gnóstico valentino, él ahí declaraba que Jesús los nombraba los seres de otros dioses. ¿Mm? Y también los nombraba Valentino como los Helek, que significa en hebreo algo así como ser parte de. ¿Mm? Entonces, estos tres conceptos es muy importante porque las personas que tienen espíritu es la conexión con lo divino, tanto esencial como existencial. Y la conciencia en energía, al trabajar en uno mismo, podemos energéticamente trasladar una energía en conciencia a los que solamente tienen espíritu. Y los que tienen espíritu trasladan espíritu a los que no tienen nada. ¿Y qué sucede con los que no tienen nada? Pues justamente no pueden entender sobre estos sucesos. Entonces son sujetos a que los puedan tener distintos tipos de entidades, ¿m? O memorias o sugestiones, ¿sí? Y que sugestionan justamente este sistema que no Ujú. avanza, pero es esta obligación de estos tres conceptos importantísimos que, como les vuelvo a repetir, busquen al gnóstico Valentino, busquen a Jesús cuando hablaba de eso, busquen a Carlos Castaneda, ¿sí? No solamente se queden en este concepto, averigüen. Algo que también nos quedamos nada más que con esto. Es importante trasladarlo, conceptualizarlo, integrarlo, ¿sí? Porque cuántas veces nos pasa de que, ¿qué estamos haciendo?
¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay diferentes realidades? ¿Por qué hay gente que solamente espera una sola cosa, otros otro y otros solamente viven aquí, en esta hermosa espiritualidad? En la espiritualidad del todo, con la conexión del todo, de poder ver ese surgimiento, ¿no? De que como la metáfora de la flor de loto, la flor de loto solamente surge del barro más podrido y una vez que nace la flor, ¿sí? Ese renacimiento de cada uno, los pétalos tienen una particularidad tan bonita que ni siquiera el polvillo del ambiente se le asienta. Entonces, ya que estamos en épocas de renacimiento, pero en otros conceptos más reales, ¿qué tiene que renacer en ti? ¿Qué tienes que hacer renacer en ti para sentir plenitud? Más allá de cualquier teoría, concepto o lo que sea que pueda hablarse o pueda extenderse. De eso se trata. Muy bien, qué bonito eso que estás contando y qué interesante. Cecilia, y para terminar, me gustaría saber, ¿piensas realmente que a las personas que tienen que explicar una vivencia, una ECM, piensas que debería existir un espacio, un entorno seguro, donde poder compartir de una forma tranquila, de una forma positiva, estas experiencias, ¿no?, de las personas que transitan una ECM? ¿Qué tipo de entorno o ámbito profesional crees tú te parece a ti más adecuado para poder poner encima de la mesa este tipo de experiencias mm, que bueno, que no es fácil, ¿no?, de contar, de exponer, de llevar a cabo, ¿no?, en la cotidianidad? ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido para ti? ¿Qué ámbitos crees que sería el adecuado y cómo te hubiera gustado a ti poderlo contar? ¿Qué entorno te hubiera gustado tener? Bueno, lo que dice es algo maravilloso, o sea, creo que es el sueño de toda persona que haya pasado por estas circunstancias, de crear un centro, una institución, un ámbito, sí, pero que sea de común denominador, o sea, dentro o tal vez cercano a lo que es la educación, ¿no es cierto?, de la institución educativa, cercano, porque dentro no lo permitirían, pero cercano sí, porque es tan válido e importante dar mención, dar testimonio, ¿sí? Que hay muchos testimonios que son similares, no hay erróneos, o sea, o hay alguno que otro que tal vez se ven o se sienten circunstancias distintas, pero la mayoría son similares. Y esto es lo que nos lleva a escuchar a otros y decir, wow, no estoy loca, ¿no? Típico, ¿no? No estoy errada, no, lo que sentí y libros, ¿no? Todo lo que lleva. Yo creo que dentro del área medicinal, profesional, la parte neurológica, psiquiátrica, psicológica, que es fundamental, por supuesto, porque todo está en nuestra mente, en nuestro cardio también, cardiólogos, todo lo que es la parte funcional del cuerpo, ¿no? Porque se nos detiene y se nos detiene en todo, todo, todito. Todo lo que es la parte, digamos, biológica, sería fundamental un acompañamiento, una tarea de poder contener y sostener de que si existen este tipo de circunstancias y si hay adultos responsables, como me pasó a mí desde chiquita, desde los 2 años en adelante, contar con una institución ya creada sería algo maravilloso porque de esa forma no se llega a quiebres mentales, ¿sí? De quiebres a diagnósticos donde sabemos que hay gente que son más sensibles a estos sucesos, ven muchísimas más cosas, pero ya se las apaga. Y no, o sea, en vez de apagarlas, ¿sí? Son mentalidades geniales que se las puede incluso orientar a algún oficio o algún arte, ¿no? Como la música, la pintura, la lectura, la escritura, que es algo magnífico, ¿sí? ¿Cuántos niños vemos hoy en día con diferentes sucesos
que si se los orienta en esos aspectos, sería algo maravilloso. Yo creo que si Ana, ustedes están pensando en algo así, en una institución, a crear algo que sea incluso hasta virtual y conmemorativo y compartido, llegaría de una forma tan exquisita en esta, como les dije, evolución humana que la Sería necesitamos. maravilloso, necesario y maravilloso. Sí, Ana. Ay, querida Cecilia, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros y, Gracias. y un honor. Y quiero que sepas que todo esto que estamos haciendo, todos estos mensajes, van a llevar mucha calma a muchas personas que están sufriendo, que han tenido pérdidas de un hijo, de un ser querido, pérdidas incontables, y que saber que podéis contar vuestra experiencia, que podéis decir que habéis vuelto de alguna manera, da mucha paz, imprime mucha tranquilidad en nuestro devenir diario, porque las cosas toman otro sentido. De manera que millones de gracias y un abrazo grande, grande. Un placer. Gracias por haber estado ahí en su casa y para mí un honor. Aquí los espero cuando ustedes deseen y eternamente agradecidas para todos los que van a escuchar y un gran cariño para todos. Ser feliz es importante. Sean felices. Gracias, Ana.